Ya, ahí estamos grabando. ¿Aló? Sí, Ya. ¿Cuál era tu duda? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, era más como una duda de interpretación. Entonces significa que si hay un campo vectorial en un disco, la suma de los índices sería uno. Sí, claro. No veo por qué, como por ejemplo, un punto aislado unido y con índice uno, pero no veo por qué, por ejemplo, un campo vectorial con puros vectores constantes, ¿por qué no funcionaría? Eh, sí, respecto a eso, em, es que lo que pasa es que con puros vectores constantes como que ahí tienes un problema, porque ¿qué pasa cuando llegas al borde? Ahí no serían tangentes tus vectores, po. Mm, claro. Porque en el borde tiene que ser tangente a la Claro, pues frontera. estamos trabajando con vectores tangentes. Claro. Sí, Y sí. quizás O como sea, que se pierde un poco esa idea porque, claro, estamos como metidos en R3, entonces como que uno no lo ve, pero tienen que ser vectores tangentes. claro. O sea, los vectores del borde son casi fijos. Tienen que ser en las tangentes A de la... al disco, claro. Entonces, Claro. como que Ya. pueden apuntar como, pueden ser como tangentes como a la esfera o pueden apuntar hacia adentro del disco, pero si apuntan hacia afuera, como que ahí no tiene mucho sentido. Pero son de una dimensión, entonces, como en un punto de la frontera, el plano tangente es una recta. Sí, ojo con eso. Em, el plano tangente al borde vendría siendo una recta. El plano tangente como a tu variedad, no necesariamente, vendría siendo como... Porque lo que estoy pensando en esto, déjame ver si puedo dibujar. Porque tenía como en mente como que es de variedad de dimensión 2, entonces en cualquier punto el plano tangente es R2, pero no sé si es cierto eso. Sí, sí, lo que pasa es que las variedades con bordes son un poco distintas porque en el borde como que son homomorfas no a R2, sino que a ¿cómo se llama esto? AR. Al plano, o sea, no al plano, al semiplano, perdón. Eso es como Ah, la definición. Entonces, claro, ya, pero voy a mirar, pero caché mejor entonces, porque tenía que haber un punto aislado. porque estoy pensando como en esto, como que podría tener un vector como que en teoría apunta hacia adentro. Y este sería como un vector tangente válido para el disco D, pero no para, Ah, ah, no para el borde de... Sí, porque es que ¿sabes lo que pasa? Es que estaba mirando y como que ustedes en en clases como que ustedes hicieron el caso para superficies sin borde, pero mirando el enunciado del teorema de Hopf-Poincaré, que es con lo que se llama como este resultado, piden que el X que tú te definís sea transversal a- en el borde. No sé si tú te acuerdas, pero en la definición del teorema de Gauss-Bonnet para la versión en frontera, también ponen esa condición de que el campo vectorial sea como transversal al borde. Y creo que tú necesitas esa hipótesis para el caso, para este caso también.
Y creo que esa no la mencionaron porque justamente no trabajaron como con el caso con borde para ver esta igualdad. Vale, ya. Y Parece transversal que sí lo rápidamente. tenemos en, como vimos Gauss-Bonnet para variedades con frontera y ahí aparece que tiene que ser transversal al borde, parece. Claro, claro. Bueno. Y lo busqué en Wikipedia también el teorema de Poincaré-Hopf y ponen esa misma condición. Entonces quizás no sea por lo que te dije al principio, pero sí es por lo que te dije ahora. Sí, sorry por quizás por confundirte. Pero claro, pues si lo definís como, no sé, constante, justamente como es el disco, vais a encontrar algún punto en el que va a ser tangente al borde, ¿cachai? Claro, sí. Entonces ahí no funciona. De hecho, justamente yo había pensado hacer este problema como dándome el campo vectorial como eh, tangente al círculo y se anula acá y como que sea la vuelta, ¿cierto? Y tenía el tiro el índice. Pero claro, después me di cuenta que no cumplía esa condición de transversalidad Entonces y eso. tampoco es válido es este X al final. Claro, el X que te mencioné ahora no es válido. Así que Mm, por eso lo hice con triangulación de hecho. Lo que sí podría hacer sería como tomar este de acá, como la claro. normal pero Y se reduce. invertida. Claro, y que sea cero en el centro. Y este también sea una pura vuelta, me refiero al rodear el cero y no es transversal. Así que ahí podría ocupar el teorema de Poincaré-Hopf, que en su caso, en el caso de ustedes, es como la definición del chip. ¿Sí? Pero sí, está como Sí, esa condición de transversalidad metida que me parece cuando hay borde metido en algún lado. Y que, gracias por la pregunta, porque es bueno hacer esa aclaración. vale, gracias. Vale. Espero habértelo dejado un poco más claro y no haberte enredado con lo que dije al principio. Lo entendí mejor. Ya. Genial. ¿No hay más preguntas con la P1? Si no, pasamos a la P2. Yo no. Ya. No estoy. Bueno. Entonces, ahora que ya nos familiarizamos un poco más con la característica de Euler, vamos a empezar a ocupar el teorema de Gauss-Bonnet. Y en realidad lo que vamos a hacer acá no tiene mucha ciencia. Es simplemente llegar a utilizarlo y llegar a contradicciones. Que esa es como la forma más simple en realidad de usar estas cosas. Lo que le decía un poco al final de la P1, en la parte C, como uno como que puede obtener cierta información topológica, o incluso diferencial en este caso, de la característica de Euler, o sea, perdón, de la superficie a partir de la característica de Euler. Y claro, esto lo vamos a usar. De hecho, creo que este problema lo saqué, bueno, no todos los problemas de la P2, pero algunos problemas de la P2 los saqué del Docarmo y daban este hint. Y acá ponían homomorfismo. Y estuve averiguando y se puede refinar a hacer difemorfismo. Y lo puse así porque eventualmente voy a querer como usar el diferencial de esta función entre m y m tilde. Y en realidad para simplificarme la vida le puse difemorfismo. ¿Sí? Pero en teoría, si lo hice Docarmo, debería poder hacerse con un puro homomorfismo. No quise como complicarme mucho la vida con eso. Pero sí, se puede demostrar que en este caso, si son iguales, entonces las características son iguales, entonces M y M tilde son difemorfas. Lo vamos a usar para la parte B, creo. Bueno, la parte A, eh, vamos a demostrar un resultado que dice que no existe una métrica riemanniana en el toro, tal que la curvatura gaussiana acá es no nula y no cambia de signo. ¿Sí? Y como siempre, vamos a usar el teorema de Gauss-Bonnet. Vamos a ver que en algún lado me queda algo que es igual a cero y en otro lado me queda algo que no es igual a cero y voy a llegar a una contradicción. ¿Cierto? Eh, Les recuerdo que una métrica riemanniana es como un producto punto en cada espacio tangente
y eso me induce una curvatura gaussiana, ¿cierto? La curvatura gaussiana depende de la métrica. Y eso. Entonces vamos a demostrar que en el toro no existe ninguna elección de métrica riemanniana, es decir, que tiene que ser como una forma bilineal definida positiva. Lo digo porque, por ejemplo, en relatividad general uno no le pide que sea definida positiva, pero en este caso sí. Después, más adelante, vamos a ver todo este tema. Y ahí creo que va a quedar mucho más claro todo lo que han visto hasta ahora. Pero en fin, vamos a hacer este problema. Como les dije, razonamos por contradicción. Negamos lo que está acá. Es decir, vamos a asumir que existe alguna métrica, cualquiera, no sé cuál es, pero existe. Me la doy. Tal que la curvatura gaussiana acá es no nula y no cambia de signo. Sin pérdida de generalidad, la voy a tomar, bueno, da lo mismo, pero como que acá le puse menor o igual a 0, y creo que después voy a concluir que algo que es mayor o igual a 0, así que me equivoqué, no arreglo la pauta, pero tomo un signo cualquiera, ¿sí? Y puedo decir esto porque justamente es continua y no se anula, entonces tiene que ser como siempre menor o igual a 0, ¿sí? Si no, como que pasaría de negativa a positiva sin pasar por 0 y como que eso me contradice la continuidad, ¿sí? Así que eso. Por contradicción, me doy esta métrica me induce a una curvatura gaussiana, y justamente que no cumple lo que dice el enunciado, que es lo que me dice acá. Ahora sabemos que el género del toro es 1 porque tiene un agujero, y por la fórmula que vimos al inicio, tengo que la característica de Euler del toro es 2 menos 2g, o sea, 2 menos 2 es igual a 0. Ahora el toro dotado de la métrica anterior, ¿cierto? Una variedad riemanniana, es compacta claramente, también es orientable, y podemos usar el teorema de Gauss-Bonnet en su versión para superficies sin borde, y justamente ahí me queda la integral de la izquierda igual a 0. Y es lo que les mencionaba antes también. Acá voy a tener la integral de algo que es menor o igual a 0. Aquí debería ser estrictamente negativo, pero se entiende. ¿Por qué es estrictamente negativa? Porque K es no nula, ¿sí? Es decir, tiene que existir algún punto en donde no es 0, y por continuidad tiene que existir una vecindad donde no es 0, y esa vecindad va a tener medida positiva, así que no puede ser 0, ¿sí? Y como no cambia de signo, no tiene cómo cancelarse la integral, ¿sí? Y justamente llegamos a una contradicción, porque tengo 0 igual a algo que no es 0. Así que por lo tanto, por contradicción, llegamos a que la métrica no puede existir, ¿sí? ¿Dudas con esto de acá? Aparte del typo. ¿Por qué el lado izquierdo no podía ser 0? Por el sigma principalmente, mi duda. Claro. Básicamente, ¿estáis de acuerdo con que el K tiene que ser menor o igual a 0? O mayor o igual a 0, dependiendo de tu elección. Sí, Ya. Entonces estás integrando algo que es menor o igual a 0. La única chance que tiene ya, ok, de claro. Y ser el sigma 0 no es cambia que... de signo. ¿O sí? No, mira, sí, debí ponerlo en realidad. El sigma es el elemento de área. El elemento de área se define como la raíz del determinante de G. Así que por fuerza es positivo. Determinante de G, sí, no hay que usar ese nombre. Ah, Eh, ya. el Ah, determinante no. de la matriz asociada a la forma bilineal, que es la métrica. Sí, 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 pues como el producto entre, me parece que era omega 1 y omega 2 creo que era. Claro, Ya, sí, no sé. también lo podéis ver de esa manera. Y eso, pero eso puede cambiar de signo, ¿o no? No, porque justamente No. el sigma es la raíz de un determinante. ¿Cachai? La raíz siempre es positiva. Ah, es la raíz de eso. Ah, ya, O sea, ya, es que perfecto. lo que pasa es que el profe como que, sí, voy a hacer como un paréntesis ahora, pero el profe vio todo este formalismo como con formas diferenciales y todo. Lo que vamos a ver si es que alcanzamos a ver geometría como riemanniana así como pura, uno puede trabajar con formas diferenciales solamente, pero en realidad como que uno no lo hace. Y
uno trabaja como con tensores. Y los tensores son como matrices multidimensionales. Y la métrica es justamente como una matriz en cada punto y eso me induce como un producto punto, ¿cierto? Como tomando un vector multiplicado por la matriz por el otro vector. Y el área, el elemento de área o de volumen en general es la raíz del determinante de esa matriz que me induce el producto interno. ¿Sí? Ya, ya, vale. Gracias. Entonces, quizás como que la raíz como que no sale explícitamente como de las formas diferenciales que usa el profe, pero está metido ahí si lo veis como de esta otra forma. ¿Sí? Más adelante te prometo que va a quedar muchísimo más claro, pero sí, esto es positivo. Así que, bueno, tengo la integral de algo positivo, ¿cierto? Como tengo como mi medida, entre comillas, que es positiva, y necesariamente tiene que ser cero, pero resulta que no es cero por hipótesis, así que tengo una contradicción. ¿Sí? Si no hay más dudas, Sí, sí, sí. entonces paso al B. No, muchas veces sí, de que realmente como que, porque si pensamos, sí, bueno, el sigma es a priori, o debería pensarlo, o quizás no, pero como W1 producto cuña W2, ¿o no? Así lo hemos definido, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Que no tengo por acá justo la definición, como que la estaba buscando, Sí, no, pero yo tampoco lo tengo, sí. de ser así, al cambiar el signo de uno, como de un vector. Ah, no, pues salen dos signos, pues. Ah, no, sí, los dos son una forma. No, sí, no, es que, lo cierto. Gracias, gracias. Ya, ¿te convenciste? Sí, porque, insisto, como que yo me manejo más como con el otro formalismo que con este, entonces no sabría cómo darte la justificación como apropiada con los omega 1 y omega 2, pero te prometo que es positivo. Sí, hay una raíz metida ahí, así que tiene que ser positivo. Ya. Sí, es que yo estaba pensando que qué pasaba si cambiaba, porque supone que es omega uno producto omega 2 y decía, pero ¿qué pasa si al de omega uno le pongo un menos uno y como es lineal sale? Pero claro, es una, como que debería ser el mismo vector que entra en las dos formas, po, al principio, y saldrían dos signos. Pero no sé, eso es lo que pienso. Voy a revisarlo, Igual, pero yo ojo creo que debe con ser algo que así. si le metís como un menos, como que tenéis que fijarte como que estáis respetando la orientación también, porque cuando le metís el menos uno a una pura, a tu puro omega uno, como que estáis cambiando un poco No, la... yo decía como al vector en sí, al vector donde estoy evaluando la forma. Ah, ya, ya, sí. Como a ese ponerle un menos. Y ahí saldrían, pero creo que saldrían dos menos, entonces también se cambiaría. Es que fíjate ¿O que no si es? teníamos como una dos forma, que vendría Sí, po. siendo omega Claro, no, son uno dos vectores. producto, sí, pues son dos vectores. Sí, po, son dos Acuérdate vectores. que cuando esta integral de acá se define como el pullback y después integráis Ujú. simplemente en R2 nomás. Así que como que en teoría como que no tenéis que evaluar como en vectores. Así el pullback a través de tus coordenadas. Claro. Piensa bien como trata de escribir un poco qué significa esa integral de ahí. Y quizá ahí eso te va a despejar más dudas. O lo podemos hacer al final si sobra tiempo. Y no, yo creo que voy a revisarlo ahí y voy a quedar mejor. Gracias, gracias, gracias. Dale. Ya. Si tienen más dudas también me pueden preguntar. La parte B, vamos a demostrar una equivalencia. Y aquí es donde voy a ocupar voy a empezar a apurar. Vamos a ocupar la indicación que di al inicio de la parte 2, ¿cierto? Tenemos un campo vectorial diferenciable que es distinto de cero en todo M. Vamos a demostrar que eso es equivalente a tener característica de Euler igual a cero. Y eso a su vez es equivalente a ser difeomorfo a un toro. Ojo que en este caso, para variedad conexa, compacta y orientable, ¿sí? Si le saco alguna de estas hipótesis, esto ya no va a ser cierto. Ok, bueno, vamos a hacer lo que siempre tenemos que hacer como en este tipo de problemas, demostrar que 1 implica 2 y 2 implica 3 y 3 implica 1. 1 implica 2, quizás como, no sé si me he sacado de la manga, pero no sé,
como que igual se me hizo como medio raro dar este argumento, pero funciona. Básicamente, uno toma un campo vectorial cualquiera que no se anula. Sé que existe porque estoy tomando el 1 de hipótesis. Y bueno, por el teorema de Poincaré-Hopf, que creo que ustedes no le pusieron ese nombre, lo repito, pero si lo googlean les va a salir. Tenemos esta igualdad acá. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esta suma sobre los puntos singulares, pero por definición los puntos singulares de X son los puntos donde se anula. Y no se anula en ningún punto, así que la suma es vacía. Y queda que es 0. ¿Sí? Es como bien, no sé. Se me hace medio raro, pero funciona. No sé si a ustedes les causa algún... les hace ruido como este argumento o lo creen. No tiene mucha ciencia. ¿Sí? Es eso. Sí, Tengo una suma vacía nomás, así que tiene que ser 0. Porque si ustedes recuerdan, esto de acá como que es una invariante topológica y esto de acá depende, en teoría esto no depende del campo vectorial. Así que me puedo dar un campo vectorial cualquiera. claro, aparte también podría tomar cualquier punto y recorrerlo como por una curva, como Claro, algo así. También. exactamente. Y como no se anula, se me va a cancelar la integral. ¿Sí? Un poco lo que pasa con el teorema de esta variable compleja, el teorema de Cauchy creo que era. De hecho, si Sí. ustedes como que sea una variable compleja, esto es como bien parecido al teorema de Cauchy. Eh, Deberían ser como lo mismo en realidad, como si uno considera como el plano complejo como R2, como que debería haber una relación muy estrecha ahí también. Bueno, 2 implica 3. Esto es como ya sí, directo a la indicación, porque la indicación me dice que si las características son iguales, entonces son difeomorfas. Y bueno, conexa, compacto y rentable es como la hipótesis de la P2B, así que es como llegar y aplicar en realidad. ¿Sí? El toro tiene características 0, así que se tiene al tiro. ¿Sí? Eh, Repito, es llegar y aplicar la indicación. 3 implica 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que mi variedad es difeomorfa un toro. Yo ahora quiero demostrar que existe un campo vectorial diferenciable que es distinto de 0 en todo M. Y bueno, si tengo que es difeomorfo un toro, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir mi campo vectorial en el toro y después lo paso al campo vectorial, o sea, a la variedad M. ¿Y cómo me puedo definir un campo vectorial en el toro que no se anula nunca? Bueno, aquí lo hice como en el toro plano. Lo hice de esta manera. Y ojo, aquí aprovecho de hacer el link con lo que me habían preguntado antes. Ojo que esto de acá no tiene borde, ¿sí? Porque esto del toro, entonces estoy identificando esto de arriba y esto de acá, ¿sí? Así que no tengo el problema que pasaba antes, ¿sí? No tengo que preocuparme de transversalidad en el borde y todo porque no tengo borde, ¿sí? Sí. Ya. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque aprovecho de aclararlo ahora también. Lo defino como el campo vectorial constante, ¿sí? Y justamente acá funciona porque la característica de Euler es 0, la del toro, a diferencia de la del disco. Eh, bueno, claramente es suave porque es constante. Eh, bueno, no claramente en realidad, porque, ojo, eh, si yo trato de hacer como esto mismo en la esfera, que tampoco tiene borde, no va a funcionar. ¿Y qué es la gracia acá? Que es continua porque justamente por la manera en que pego el toro. Fíjense que si voy subiendo acá, como que salgo por acá abajo y llego a lo mismo que tenía antes. Y lo mismo si me voy por los lados. Me voy por acá, por acá, por acá. Y después llego por el otro lado y no cambia nada. ¿Sí? Si yo hago esto en la esfera, esto no va a funcionar.
pueden hacer el dibujo, pero tomen como la flecha que apunta hacia arriba siempre en el ecuador. Y tírenla del ecuador hasta el polo norte. Ya después como que tomen el mismo vector apuntando hacia arriba, pero 90 grados hacia la izquierda. Y después tírenla para el otro lado, para arriba, hacia el polo norte. Y se van a dar cuenta que en el polo norte van a tener un vector que hace un ángulo de 90 grados con el otro vector. Es decir, que el campo vectorial que les va a quedar no va a ser continuo. ¿Sí? Lo podemos hacer un dibujo después. Pero eso es lo que quiero decir, que acá funciona justamente por la manera en que tengo, por la estructura, por la geometría de cierta manera, por la forma del toro. Y que no necesariamente hace en otra superficie. Para que no crean que uno siempre puede definir como un campo vectorial constante y como que va a ser suave y todo lo que quieran. No. Como que depende de dónde estoy. Y bueno, si quieren ver cómo se ve este campo vectorial como en el toro que conocen usualmente, es esto de acá. Como el que se da la vuelta a través del círculo. ¿Sí? Y ahí se nota un poco más por qué funciona. Este no es el único que pueden tomar. De hecho, podrían tomar como los horizontales. Y también eso no se van a anular nunca y van a ser suaves y todo lo que quieran. La única diferencia es que acá como que van a ir apuntando como en los círculos horizontales en vez de los círculos verticales. Y eso. ¿Se entiende cómo el campo vectorial que tomé? ¿Y por qué funciona? ¿Por qué es suave? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno. Bueno, por hipótesis, hay un difeomorfismo entre el toro y M2 en mi superficie y quiero como definir el campo vectorial. Y como es un difeomorfismo, podemos definir el push forward, el diferencial de phi. Y bueno, uso eso para tirar mi campo vectorial del toro a M2. Y va a ser suave justamente porque el phi es suave, es un difeomorfismo. Y no se va a anular, ¿por qué? Porque como es un difeomorfismo, entonces el diferencial es un isomorfismo entre cada espacio tangente. ¿Sí? Eso es como parecido al tema de la función inversa. ¿Sí? Si uno compone phi con su inversa y deriva por la regla de la cadena, se tiene que dar cuenta que necesariamente el d phi tiene que ser invertible. Y no, por lo tanto, como es invertible es un isomorfismo entre cada espacio tangente, que son espacios vectoriales, no me puede mandar algo que es no nulo a algo que es nulo, porque me contradice la invertibilidad. ¿Sí? ¿Todo bien? Ese es como el argumento de la parte B. Así que si les quedaron dudas me pueden preguntar ahora. Si no, entonces sigo con la parte C. Ok. La última. Tenemos una variedad dimensional, ¿cierto? Riemanniana, es decir, que tiene este producto interno en cada espacio tangente. Cerrada, es decir, que es compacta y tiene borde nulo, vacío. Orientable, con curvatura gaussiana positiva, estrictamente positiva. Y queremos demostrar que cualquier par de geodésicas cerradas como curvas, ¿cierto? Que es distinto al cerrado que está arriba, que es cerrada de variedad, ¿cierto? Dos dimensional. Que no se autointersectan a sí mismas, entonces necesariamente se tienen que intersectar unas a otras. Y este va a ser como un argumento que sea un poco más intuitivo que 100% riguroso, pero creo que es como razonable. Básicamente tengo M2. Ya, y ahora sí la voy a hacer corta porque me quedan 10 minutos. Tengo M2
cerrada orientable, ¿cierto? Entonces, por la indicación que vimos al inicio del auxiliar, tenemos esta fórmula de chi igual 2 menos 2g, donde g es el número de hoyos. Entonces, necesariamente el chi tiene que estar entre 2, 0, menos 2, menos 4, ¿cierto? Porque tiene que ser par claramente porque tengo multiplicado por 2 y tengo el número de hoyos siempre va a ser positivo. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Así que necesariamente tiene que estar acá. Usar el directo de analizar la fórmula. Usamos el teorema de Gauss-Bonnet, ¿cierto? No tenemos borde, así que no tenemos que meter la curvatura geodésica en ningún lado. Simplemente tenemos esta igualdad acá. Tenemos la integral de k, que es estrictamente positivo. Y por el elemento de área, que como lo había mencionado, es positivo. Así que esta integral de acá es estrictamente positiva. Y por lo tanto, necesariamente, esto de acá, el chi, tiene que ser positivo. Pero la única manera en que puede ser positivo es 2. Así que tenemos que la característica es 2, y justamente por la indicación que di al principio, como tiene la misma característica que una esfera, entonces va a ser homeomorfa a ella. ¿Sí? Ok, ahora que tenemos este homeomorfismo, podemos proceder como sigue. ¿Cierto? Queríamos ver como dos geodésicas y ver que se tienen que intersectar. Bueno, justamente nos damos dos geodésicas cerradas y cierto que no se intersectan ellas mismas, pero queremos ver que se intersectan entre ellas, entonces suponemos que no es así. ¿Y qué hacemos ahora? Como no se intersectan, y este es un argumento quizás medio sutil, me van a encerrar como entre ellas un área que va a ser homomorfa a un cilindro. ¿Y cómo lo veo? Como sigue. Tomo básicamente una curva que va a ser como una especie de círculo porque es cerrada, y lo mando al círculo superior del cilindro, tomo la otra y lo mando al círculo inferior del cilindro, y lo que me queda va a ser como la cara del cilindro. ¿Sí? Y voy a llamar a esta región que queda encerrada S, que va a ser homomorfo a un cilindro por la construcción. Pero la característica de Euler es invariante bajo homomorfismos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la característica va a ser igual. La de S, que es mi región, es mi variedad, y la de S, que es la del cilindro. Pero el cilindro tiene un campo vectorial que no se anula sobre él, que es básicamente el mismo que definimos acá, solo que no identifiquen estos lados de acá, ¿sí? Y funciona igual. Eso, ¿sí? Y además con la gracia de que no va a ser transversal, así que no evitamos los problemas que había mencionado. ¿Sí? Y también pueden hacer una triangulación, si no les convence todo acá. El tema es que tiene característica igual a 0. Ahora usamos el teorema de Gauss-Bonnet en S, pero ojo que S tiene borde, que son mis curvas, ¿cierto? Mis geodésicas. Entonces tengo que usar esta versión del teorema de Gauss-Bonnet. Y bueno, tengo que igual a 0 porque chi igual a 0, chi de S. También esta integral de acá es 0 porque el k de g es 0. Bueno, aquí quizás debería haber hecho otro paso extra, que sería como separar esto en dos integrales, una en C1 y otra en C2, pero ambas me van a dar 0, porque tanto C1 como C2 son geodésicas y por lo tanto sus curvaturas geodésicas son nulas. Y eso es un resultado que quizás deberían haber visto en clase, no sé si lo vieron, pero si no lo vieron está en el Docarmo. Así que la integral de acá desaparece y me queda que la integral de K sigma es igual a 0. Pero K era estrictamente positiva en M y por lo tanto es estrictamente positiva en S. Así que la integral debe ser estrictamente positiva. Y llegamos a una contradicción. Y con eso se concluye. ¿Sí? Y eso concluye la parte C. Y bueno, aquí son algunos problemas que saqué. Otros, más que nada el P1A y el P1C
los puse yo. ¿Sí? Eso. Con eso termino la acción. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Me quedan 4 minutos, sí, así que... Bueno, igual si tienen dudas muy largas, abro otra reunión, no tengo problema. Pero eso. Dudas, consultas. Quizá el argumento de acá no quedó lo suficientemente bien explicado. Voy a hacer un dibujo por mientras. Básicamente pasa esto, que mi M yo ya sé que es homomorfo a mi esfera, entonces como que lo puedo dibujar como así, entendiendo que aquí tengo como, sigue para atrás el dibujo, ¿cierto? Entonces me doy mi C1 y me doy mi C2 acá, y como que me queda esto como área de acá, que va a ser como un cilindro. ¿Sí? Esa es como la idea. Y el otro caso sería como que me quedara como una dentro de la otra, pero esto acá también es homomorfo a un cilindro, así que no me complica para nada. ¿Sí? Eso. Si no tienen duda, entonces lo dejamos hasta acá. Yo, o sea, no sé si, yo creo que ahora alcanzamos los 2 minutos a ver un poquito lo del área, lo de la parte que era positivo y todo eso. Ya, mira. En la parte como de geometría riemanniana, lo que tú vas a ver es lo siguiente. En cada punto tú tienes un producto interno, que viene dado por una forma bilineal, se llama en general G, que esta es como la métrica riemanniana. Entonces tengo Ok. vectores tangentes, digamos B y W, y Ujú, esto va a ser como un producto interno. ujú. ¿Sí? Y esto va a depender Sí, del punto P de mi variedad. Entonces, ok. tanto B como W están en T, P, D, M. Ahora bien, en Ujú. coordenadas locales, esto es un producto interno. Y un producto interno lo puedo representar como una forma, con una matriz. Como, digamos, con una... Aquí voy a usar la misma letra G, pero se entiende que es como una forma bilineal, ¿sí? Aquí quizás debería ir como... Esto es como Ah, entendiendo ya, el B ok. como... ¿Cachai? Como un vector. Claro, sí, sí, sí. Tú cachai que son como operadores diferenciales, pero se pueden ver como vector. Sí, se lo puedo representar con Y el una G G. tiene en Ok. coordenadas locales tiene una representación como matriz. O también lo puedes escribir Mm. como aquí estoy usando suma de Einstein, pero básicamente eh, alfa, producto tensorial, lo que sea eso, Ya. beta. El tema es que he podido tomar la representación de la matriz y eso... Parece que se nos va acá. Sí, antes de ¿Queréis que haga que. otra? ¿O te quedó claro? No tengo problema en No, o hacer sea, otra. yo creo que estoy bien, no, yo creo que igual, o sea, Ya. más o menos, Pero pero antes de que lo se corte, suficiente. G tiene una representación matricial y podéis tomar el determinante. Y eso es positivo. Claro. Y el sigma es la Ya, raíz del determinante de G. Y como es una raíz, tiene que ser positivo. ¿Sí? ya. Sí, es que eso del el sigma nosotros lo definimos como el determinante, no como la raíz. Entonces, eso es lo que me tiene metido en el asunto. No, eso es lo que estoy. Ya, pero no importa, sí. Y ahí, por último, ahí debe haber una explicación. Va a haber, todo eso. Ya. Te puedo mandar por correo así como para que veas.